Buenas noches para todos, cordial saludo. En el día de hoy quiero presentarles la capacitación inicial de los recursos humanos. Dentro del proyecto La ampliación del corredor vial Bucaramanga-Floridablanca, como análisis del proyecto que presentó el grupo número 22 del curso de gestión de stakeholders de la UNAD para la especialización en gestión de proyectos. Los integrantes del grupo, quien les habla, Alexander Lara Silva, Edison Alexander Melo, Giovanni Ernesto Roa y Carlos Cupino. Vamos a iniciar con la ubicación geográfica. Entonces tenemos como un proyecto de obras públicas la ampliación del corredor vial Bucaramanga-Floridablanca con una extensión de 2.1 kilómetros y un valor de 7.500 millones de pesos en el sector sur del departamento de Bucaramanga, exactamente el tramo que comprende desde la capital del departamento hasta uno de sus municipios más cercanos, en este caso de Floridablanca, ubicado al sur del casco urbano de Bucaramanga. Primero, descripción del proyecto. Este proyecto consta de la ampliación del corredor vial primario de Bucaramanga-Floridablanca entre los sectores comprendidos entre Puerta del Sol y Puente Provenza del municipio de Bucaramanga, con una extensión total de 2.1 kilómetros, que contempla, entre varias cosas, la construcción de algunas obras de infraestructura importantes, como viaductos, puentes, túneles, la reubicación del eje vial, compra de predios, demolición de sectores existentes de vía en este momento, y se pretende vincular o incluir dentro de este proyecto la calzada para el sistema integrado de transporte masivo Metrolínea de Bucaramanga. Aquí tenemos una pequeña ambientación. En el primer recuadro vemos el sector de Bucaramanga y el tramo vial desde el sector de Puerta del Sol hasta Provenza. Tenemos de igual forma lo que va a ser el nuevo viaducto. En el recuadro de la parte baja, sector izquierdo, tenemos una maqueta del sector de la ampliación vial y de igual forma los planos que se construyen para la adecuación de este corredor vial. Como los principales patrocinadores o sponsors del proyecto, entonces tenemos a la Agencia Nacional de Infraestructura, apoyado lógicamente por el Departamento de Santander, y las alcaldías, en este caso de Bucaramanga y de Floridablanca, que son los 4 patrocinadores que van a soportar todo el soporte económico para llevar a cabo este proyecto. Segundo, objetivos. Tenemos como objetivo general desarrollar un proyecto de infraestructura de ampliación del corredor vial con el fin de disminuir los tiempos y costos de operación en el transporte terrestre de la región. Como objetivos específicos tenemos reducir los tiempos de transporte y acceso vehicular a Bucaramanga, mejorar la movilidad y el transporte público que circulan a diario por este corredor vial y conectar de manera segura la ciudad de Bucaramanga con el suroriente del departamento y en la ruta más cercana hacia el interior del país. Tercero, gestión de los interesados. Como gestión de los interesados vamos a tener la identificación de cuáles son los interesados, la planificación de esos interesados y la gestión dentro de los interesados en el proyecto. Esta gestión se desarrolla para identificar especialmente las personas, grupos o organizaciones que pueden ser afectados directa o indirectamente, y para ello se necesita identificar, planear su identificación, planear su participación y planear la forma como los vamos a controlar antes, durante y después del desarrollo del proyecto. Dentro de los interesados tenemos los que presentamos en este cuadro: la Alcaldía de Bucaramanga, la Gobernación de Santander, el Consorcio Vial Puerta del Sol, la Secretaría de Transporte e Infraestructura,
los supervisores, las personas o habitantes aledaños a la obra, asesor vial del consorcio, la Secretaría de Salud y Ambiente, la ciudadanía en general, el coordinador y el interventor con cada uno de los roles que van a desempeñar dentro del proyecto. Adicionalmente tenemos como cuarto punto la gestión de los recursos humanos. Dentro de esta gestión de recursos humanos vamos a desarrollar algunos pasos importantes. La gestión de recursos humanos es necesario teniendo en cuenta que en la mayoría de los proyectos donde se vinculan un gran número de personas, como es este caso, se van a presentar diferentes conflictos. Por eso es necesario tener una detallada planeación en la dirección de los recursos humanos. Para ello es necesario tener toda la documentación soporte del proyecto, desde el inicio, ejecución y cierre, para no tener inconvenientes con el personal que va a participar y que hace parte de los recursos humanos del proyecto. Para el desarrollo de este proyecto se requiere un personal, como en este caso, vamos a necesitar por diferentes cargos un director de proyecto, un director de obra, un especialista estructural y una serie de cargos que vamos a necesitar, como lo podemos evidenciar en el cuadro que se les está mostrando en la presente diapositiva. Adicional a ello, vamos a tener unos cronogramas para los recursos humanos del proyecto. Este es un ejemplo en la fase de planeación, porque tenemos todas las fases del proyecto, pero en la fase de planeación es importante tener en cuenta por qué. Porque cada uno de los integrantes de ese gran equipo de recursos humanos que van a ser parte del proyecto tienen que conocer con exactitud cuál es su cronograma, cuáles son las actividades a desarrollar, cuáles son los tiempos en que se van a desarrollar para poder hacer un seguimiento y control eficiente. De igual forma, como se van a presentar muy seguramente cambios, novedades, inconvenientes, se va a manejar un formato de solicitud de cambios estandarizado, que es el formato que vemos a continuación. Este es un ejemplo de un proyecto que está en ejecución en otro sector. En lo correspondiente a la gestión de comunicaciones, como quinto punto, es importante poder establecer un buen plan de comunicaciones, un plan de comunicaciones que nos permita y nos garantice la comunicación con los interesados, que nos garantice la comunicación con los patrocinadores, que nos garanticen la comunicación con los recursos humanos del proyecto. Para ello, pues vamos a tener diferentes medios tecnológicos. Tenemos una página web del proyecto que fue creada por el Grupo 22. Tenemos las herramientas tecnológicas, redes sociales, mensajería de texto, correos electrónicos, etc. Pero se recomiendan herramientas tecnológicas de un nivel especializado, y en este proyecto pues vamos a tratar de emplear el medio Skype como una de las herramientas principales para comunicación con los líderes en cada uno de los grupos, ya sean interesados, ya sean recursos humanos o ya sean patrocinadores. Dentro de las comunicaciones pues vamos a tener un emisor, un receptor, unos canales que se van a manejar, unos códigos con la información, unos mensajes y una situación o contexto, que es donde se va a manejar la información. Estas comunicaciones, como se muestra en el cuadro explicativo, es necesario identificar quién necesita la información, cuándo necesita la información, cómo se va a entregar la información y quién es el encargado de proporcionar la información para cada uno de los grupos. Dentro del plan de gestión de las comunicaciones, entonces, vamos a tener unos plazos de entrega de avance del proyecto. En este formato, colocamos un ejemplo. En el caso de la interventoría, entonces vamos a tener una información comunicada, como son los informes de interventoría,
que se van a realizar con un plazo semanal y mensual. El responsable de comunicar en este caso es el director de la interventoría. Se va a entregar en medio físico y en medio digital, y el nivel de detalle debe ser muy alto con relación al proyecto que está en desarrollo. Sexto, como conclusiones de este proyecto. Como conclusiones de esta presentación, entonces tenemos que se logró identificar las organizaciones, el personal involucrado en el proyecto y clasificarlo de acuerdo a la relación con el proyecto, ya sea directa o indirecta. Por otro lado, el proceso de los recursos humanos es fundamental en la planificación y desarrollo del proyecto. Y como tercero, tenemos que el proceso de gestionar las comunicaciones nos permite mantener una comunicación veraz y eficiente con los diversos recursos de interesados en el proyecto. Tenemos nosotros una página web que fue creada como medio de comunicación. Tenemos el link o el enlace en la parte superior. Tenemos toda la información concerniente al proyecto en todas sus etapas, desde la planificación, ejecución, hasta el cierre del proyecto. Eso es todo, señores. Muchas gracias por su atención. Espero haber sido lo más claro posible. Muy amables.